Nunca pensé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor hasta que estuve en la ceremonia de graduación de mi universidad, observando los asientos vacíos donde debería haber estado mi familia, sabiendo que habían elegido unas vacaciones de lujo con mi hermana mayor. Lo que ocurrió durante esas horas siguientes destrozaría su mundo de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho, y honestamente, todavía estoy procesando si debería sentirme culpable por ello. Permítanme llevarlos de vuelta al comienzo de todo esto. Crecer como la segunda hija de la familia Bennett significaba vivir en la sombra permanente. Mi hermana Jessica dominaba todas las conversaciones, monopolizaba todas las reuniones familiares, absorbía cada pizca de atención paterna como la luz del sol a través de una lupa. Para cuando cumplí 14 años, había dejado de intentar competir por su atención. ¿De qué servía hablar si nadie escuchaba? Mis logros se convertían en susurros en una sala llena de gritos. Cuando ganaba concursos regionales de escritura, mi madre me dedicaba una sonrisa distraída antes de centrarse de inmediato en el drama laboral de Jessica o en su última crisis romántica. Mi padre adoptaba esa expresión particular cada vez que intentaba compartir mi día, una paciencia con los ojos vidriosos que comunicaba que simplemente estaba esperando su turno para volver a hablar de su hija favorita. La disparidad financiera era aún más aplastante. Jessica recibió una experiencia universitaria completamente financiada, un sedán flamante para su 21º cumpleaños y una generosa entrada para su primer apartamento. Mientras tanto, yo reunía becas, trabajaba doble turno en una cafetería del campus y solicitaba préstamos modestos que sabía que tendría que pagar sola. Cuando finalmente me armé de valor para preguntar si podían ayudarme con una pequeña asignación para libros de texto, la respuesta de mi madre se me quedó grabada en la memoria. Siempre has sido increíblemente autosuficiente, Emma. Jessica necesita nuestro apoyo de maneras en las que tú simplemente no. La traducción era clara, una hija importaba lo suficiente como para invertir en ella, la otra no. La propia Jessica nunca perdía oportunidad de reforzar esta jerarquía. Me preguntaba con exagerada preocupación si seguía jugando con esos ejercicios de escritura creativa, sugiriendo que debería considerar algo más realista, como carrera profesional. Mis padres se reían entre dientes, sin defender jamás mis aspiraciones ni reconocer que quizás su hija menor también merecía ánimos. Así que dejé de compartir. Construí toda una vida profesional de la que no sabían nada, no por despecho al principio, sino porque involucrarlos me parecía inútil. Durante mi segundo año, conseguí unas prácticas en Crescent Media Productions gracias a la recomendación de un profesor. Lo que empezó como ir a buscar café y organizar archivos de guiones se convirtió en algo extraordinario. Escribía guiones especulativos durante las pausas del almuerzo, me quedaba hasta tarde estudiando guiones producidos y absorbía todo lo que los guionistas veteranos me enseñaban. Para el penúltimo año, me ascendieron a asistente de desarrollo junior. Para el último año, ya escribía guiones que los ejecutivos leían, discutían y desarrollaban. Un guión en particular, un thriller psicológico que titulé Reflejos Fracturados, llamó la atención del director creativo de la compañía. No solo lo adquirieron, sino que le dieron luz verde con un asombroso presupuesto de producción de $40 millones y unas proyecciones de rentabilidad que entusiasmaron a los productores experimentados. Mis padres no sabían nada de esto. Nunca me preguntaron qué hacía con mi tiempo, nunca me preguntaron por mis estudios, salvo por preguntas superficiales que olvidaban haber respondido. Cada llamada a casa se convertía en largas actualizaciones sobre los problemas de Jessica en el trabajo, su complicada relación sentimental y su necesidad de ayuda financiera adicional para gastos inesperados. Me convertí en un personaje secundario en la historia de otra persona y, con el tiempo, dejé de intentar reivindicar mi propia narrativa dentro de esa familia. Cuando se acercaba la graduación, sabía lo que pasaría incluso antes de llamar. Aún así, una parte terca de mí necesitaba confirmación. La ceremonia está programada para el sábado por la tarde, les dije durante nuestra llamada semanal, que en realidad significaba su monólogo semanal sobre Jessica. Les agradecería mucho que estuvieran presentes. El silencio duró unos 3 segundos antes de que la voz de mi madre se escuchara, con una falsa disculpa. De hecho, nos hemos comprometido a pasar este fin de semana en el resort con Jessica. Últimamente ha estado bajo mucha presión y necesita mucho este tiempo en familia. Mi padre añadió su justificación como si los hubiera desafiado, explicando que Jessica estaba lidiando con una política laboral particularmente difícil y necesitaba su presencia para recibir apoyo emocional. 22 años con este patrón, y ya no esperaba resultados diferentes. En cambio, llamé a Sofía Chen, mi mejor amiga desde la orientación de primer año. Sus padres, David y Linda Chen, prácticamente me habían adoptado con el paso de los años.
Asistieron a mis presentaciones de escritura en el campus cuando mis padres biológicos estaban ocupados con la fiesta de cumpleaños de Jessica. Celebraron cuando me ascendieron en Crescent Media mientras mis padres biológicos ayudaban a Jessica a mudarse de apartamento por tercera vez en 2 años. Cuando le expliqué que mi familia había elegido unas vacaciones en un resort en lugar de mi graduación, Linda rompió a llorar por teléfono. Allí estaremos, cariño, prometió. Nos honra que nos quieras allí. La voz de David era más baja, pero igual de firme. Están cometiendo el mayor error de sus vidas. Crescent Media me había contactado semanas antes para ofrecerme un reconocimiento público durante la ceremonia. Querían anunciar el proyecto Reflejos Fracturados, reconocer mi labor como guionista y productora asociada, y honrar a mi familia por apoyar mi desarrollo creativo. Incluso prepararon un generoso paquete de regalo como agradecimiento. Acepté todo, con una pequeña modificación. Cuando les di los nombres de las familias para el reconocimiento, les puse David y Linda Chen. Eran la familia que realmente se había ganado ese título. La mañana de la graduación fue surrealista. Me vestí con cuidado, me ajusté el birrete y me sentí realmente tranquilo por primera vez en meses. La ceremonia transcurrió con normalidad hasta la entrega de diplomas. Crucé el escenario con honores, acepté mi credencial y vi a David y Linda animando desde la sección de familias con un orgullo genuino en sus rostros. Entonces, el decano anunció una sesión especial, y todo cambió. Margaret Thornton, vicepresidenta de desarrollo de Crescent Media, subió al escenario. Había trabajado directamente con ella durante 18 meses. Conocía toda mi historia, cada doloroso detalle de cómo construí esta carrera en completo secreto, ocultándoselo a mi propia familia. Estamos aquí hoy para reconocer un logro extraordinario, comenzó Margaret, con su voz resonando en el auditorio abarrotado. Una de sus compañeras graduadas no solo destacó académicamente, creó algo que se está convirtiendo en una de las producciones más esperadas de este año. La sala quedó en silencio con esa particular cualidad de atención colectiva. El guión de Emma Bennett, Reflejos Fracturados, ha recibido luz verde con un presupuesto de $40 millones, distribución en un gran estudio y unas ganancias proyectadas superiores a los $150 millones. Sentí que todas las miradas del auditorio se volvían hacia mí. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve una expresión neutral mientras Margaret continuaba. Emma recibirá un contrato de $3,5 millones como guionista y productora asociada, participación continua en las regalías y un puesto a tiempo completo como redactora en Crescent Media. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero luego se convirtieron en un estruendo. Estudiantes con los que apenas había hablado en 4 años estaban de pie, gritando felicitaciones. Vi a Sofía llorando a mares en la primera fila. Entonces Margaret protagonizó el momento que detonaría el mundo de mi familia. También queremos honrar a los padres que cultivaron un talento tan extraordinario. Hemos preparado un paquete de regalo como agradecimiento por apoyar los sueños de su hija con tanta dedicación. Señaló la sección familiar donde estaban sentados David y Linda, con la confusión reflejada en sus rostros. Señor y señora Chen, ¿podrían acompañarnos, por favor? Dudaron, mirándose el uno al otro, luego a mí. Sonreí y asentí, dando permiso para lo que venía a continuación. Caminaron lentamente hacia el escenario, Linda ya se secaba las lágrimas. Margaret les entregó un sobre y un certificado enmarcado. Esto incluye un honorario de $400,000, un paquete de viaje de lujo con todos los gastos incluidos y acceso de por vida a todos los eventos del estudio. Gracias por criar a una hija que se negó a dejar de creer en sí misma. Linda se derrumbó por completo. David abrazó a su esposa, y ambos me miraban con tanto amor y orgullo que se me saltaron las lágrimas. La ceremonia se estaba transmitiendo en vivo. Los medios locales tenían cámaras presentes porque el equipo de relaciones públicas de Crescent Media lo había promocionado como un anuncio importante de la industria. Al salir del auditorio rodeada de los Chen y un grupo de compañeros felicitándome, mi teléfono empezó a vibrar con insistencia en el bolso. Lo saqué y vi que la pantalla estaba repleta de notificaciones. 63 llamadas perdidas de mis padres. Mensajes de Jessica llenando la pantalla. Lo habían visto todo en directo desde la habitación de su hotel. El buzón de voz de mi madre era casi desternillante. Emma, esto es un terrible error. Esas personas no son tus padres, somos nosotros. Ese dinero y ese reconocimiento nos pertenecen. Tienes que llamar de inmediato y solucionarlo. Me quedé mirando el teléfono, luego a David y Linda, que seguían llorando de alegría y me abrazaban con fuerza. Pensé en 22 años de desprecio, en ser la hija que no importaba lo suficiente, en cada logro ignorado porque Jessica necesitaba algo. Bloqueé los 3 números y apagué mi teléfono por completo. Luego fui a cenar con mi familia de verdad,
la gente que de verdad había aparecido cuando era necesario. La historia explotó en redes sociales en cuestión de horas. Los titulares gritaban sobre el estudiante desconocido cuyo éxito secreto se reveló en la graduación. Por la mañana, las publicaciones de la industria del entretenimiento ya lo cubrían. Por la tarde, mi rostro circulaba por las redes sociales de todo el mundo. A Crescent Media le encantó la publicidad. Promocionaron la historia con fuerza, gran visibilidad tanto para la empresa como para Fractured Reflections. Acepté solo una entrevista con un periodista local que prometió mantener el buen gusto. Mantuviste este logro en total secreto, observó el reportero. Es inusual para alguien de tu edad. ¿Por qué tanto secretismo? Elegí mi respuesta con cuidado. Quería construir algo sustancial antes de compartirlo con el mundo. Y estoy increíblemente agradecido a mi familia por su apoyo incondicional durante todo este camino. Mostré una foto en mi teléfono, yo con los Chen en una cena de celebración de meses atrás. No mencioné a mis padres biológicos ni una sola vez. Simplemente no existían en la narrativa que estaba construyendo. Mis padres no podían contactarme directamente porque había bloqueado sus números, así que intentaron alternativas cada vez más desesperadas. Llamaron a Sofía 19 veces hasta que los bloqueó al quinto intento. Se presentaron en la residencia Chen. David abrió la puerta y les dijo con firmeza que había dejado claros mis deseos y que debían irse de inmediato. Contactaron con la secretaria de la universidad alegando una emergencia familiar. La secretaria les explicó que no podían divulgar información estudiantil bajo ninguna circunstancia. Intentaron llamar directamente a Crescent Media. Seguridad no los transfirió a nadie. Encontraron mis cuentas en redes sociales, pero ya había reservado todo por completo. Todas las vías que intentaron estaban bloqueadas. Todas las puertas estaban cerradas con llave. Los había dejado fuera por completo, y fue como exhalar finalmente después de contener la respiración durante 2 décadas. Jessica intentó una estrategia diferente. Publicó en redes sociales, increíblemente orgullosa de mi hermanita. Siempre supe que lograría cosas increíbles. Familia para siempre. La publicación generó atención, pero no la que ella deseaba. Los comentarios inundaron la cuenta preguntándole dónde había estado durante la ceremonia de graduación. Alguien encontró y capturó una publicación antigua de la cuenta de Jessica. Mi hermana cree que se va a convertir en guionista, jaja. Avísame cuando consigas un trabajo de verdad, Emma. Esa captura se viralizó por las razones equivocadas. Los amigos de Jessica empezaron a distanciarse. Sus colegas lo notaron. Incluso su supervisor hizo comentarios incómodos. La propia carrera de Jessica, un trabajo de marketing respetable pero sin importancia, que le generaba unos $55,000 anuales, de repente parecía patéticamente pequeña comparada con mi contrato multimillonario. Me envió un mensaje directo desesperado: Emma, por favor, tenemos que hablar. Me porté fatal contigo y lo siento mucho. Por favor, responde. Lo leí. No respondí. También la bloqueé. 3 semanas después de la graduación, mis padres contactaron con las cadenas de noticias locales para intentar corregir la información. Mi madre le dijo a un periodista: hubo un terrible malentendido. Esas personas en la ceremonia no eran sus verdaderos padres. Nosotros somos sus padres. La empresa cometió un error al reconocerlos. La cadena contactó a Crescent para obtener comentarios. Margaret les envió mi respuesta a través de nuestro departamento de relaciones públicas. Invité a las personas que me han apoyado durante todo este proceso. Fueron la familia presente en mi ceremonia. No tengo nada más que decir. La cadena nunca emitió la versión de mis padres. Mi versión fue más clara, se apoyó en el video y se hizo mejor en televisión. La reputación de mis padres en su comunidad se desmoronó. Amigos y vecinos habían visto la transmisión de la graduación. Sabían que mis padres habían dejado de lado mi mayor logro para pasar un fin de semana en un resort con Jessica. La gente empezó a hacer preguntas directas. ¿Cómo podías ignorar que tu hija estaba trabajando en una película de $40 millones? ¿Cómo podías dejar que otra familia aceptara ese honor? ¿Elegiste unas vacaciones en lugar de la graduación de tu propia hija? No tenían respuestas adecuadas. Su círculo social, que siempre los había elogiado como padres dedicados, de repente los vio de otra manera. 6 meses después, trabajaba a tiempo completo en Crescent Media. Reflejos Fracturados había entrado en preproducción. Actores de primera línea estaban siendo contratados para papeles. La industria estaba en auge. Me mudé a un hermoso apartamento que Crescent me había ayudado a construir como parte de mi contrato. Lo decoré exactamente como quería: mi espacio, mis elecciones, mi santuario. Cenaba con los Chen todos los domingos. Enmarcaron el cheque de $400,000 y lo colgaron en su sala, negándose a depositarlo.
Esto es tuyo, insistió Linda. No nos ganamos este dinero. Lo ganaste siendo mi familia de verdad, les dije. Apareciendo. Creyendo en mí cuando yo no era nadie especial. Por favor, Cuartello. Finalmente accedieron, pagando la hipoteca y creando un fondo para la educación de sus futuros nietos. Por si Sofía nos da nietos algún día, dijo Linda, guiñándome un ojo. Entonces mis padres intentaron una última manipulación. Llegó a Crescent Media una carta de un abogado que los representaba. Reclamaba los derechos parentales al reconocimiento y a los premios económicos otorgados en su nombre. Exigían los $400,000 que les correspondían a los Chen. La carta mencionaba angustia emocional, difamación y alienación parental. El equipo legal de Crescent la revisó y se rió a carcajadas. No tienen ninguna capacidad legal, me dijo nuestra abogada. No estuvieron presentes en la ceremonia. Rechazaron tu invitación. La empresa honró a los asistentes. Legalmente, ahí se acabó. Se inclinó hacia adelante. La verdad es que podrías demandarlos por negligencia financiera. Tienes documentación que demuestra que autofinanciaste toda tu educación mientras ellos mantenían el estilo de vida de tu hermana. Lo pensé brevemente y luego negué con la cabeza. No quiero su dinero. No quiero nada de ellos. Solo los quiero completamente fuera de mi vida. Envié una respuesta a través del departamento legal de Crescent. Invité a quienes me apoyaron. Asistieron. Aquí termina esto. Cualquier contacto posterior se considerará acoso. Mis padres se retractaron. Incluso su abogado sabía que no tenían argumentos. 18 meses después, asistí a una gala de la industria cinematográfica cuando vi a Jessica al otro lado del local. Parecía algo disminuida, más delgada, agotada, derrotada. Me vio y su expresión pasó de la sorpresa a la vergüenza y la desesperación antes de acercarse con cautela. Emma, ¿podemos hablar? ¿Solo un minuto? No me marché, aunque no le debía nada. La curiosidad me mantuvo allí. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Mamá y papá están arruinados. Refinanciaron la casa 2 veces para financiar mi estilo de vida y ahora no pueden pagar. El banco está en ejecución hipotecaria. Me piden ayuda, pero no tengo nada. Perdí mi trabajo el mes pasado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por favor, Emma. Sé que te hicimos daño. Sé que fui terrible. Pero lo están perdiendo todo. Miré a mi hermana, la niña mimada que se había burlado de mis sueños durante años, que se había reído mientras nuestros padres desestimaban todo lo que había logrado. No sentí nada. Ni rabia, ni satisfacción, solo total indiferencia. Qué lástima, dije simplemente. Pero no es mi problema. Me giré y caminé hacia David y Linda, que esperaban junto a la barra. Jessica me llamó desesperada. No me atrás. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Reflejos fracturados, se estrenó exactamente un año después de mi graduación en un importante festival de cine. Caminé por la alfombra roja con David y Linda Chen a mi lado, mi familia elegida con ropa de diseñador que habíamos seleccionado juntos. La película fue un éxito rotundo. La crítica elogió la complejidad narrativa, el desarrollo de los personajes y la profundidad emocional. Al público le encantó. En cuestión de semanas, se especuló con los Oscar. Mi carrera despegó de la noche a la mañana. Múltiples estudios solicitaron reuniones. Las productoras enviaron ofertas de guiones que competían entre sí. A los 23 años, ya estaba consolidado en una industria en la que normalmente se tarda décadas en entrar. La prensa preguntaba por mi familia en cada evento. Hablé de los Chen, mostré fotos con ellos, los llamé mis padres públicamente. Nunca mencioné a mi familia biológica. Quienes creyeron en mí están aquí esta noche, le dije a un reportero en la alfombra roja. Eso es lo que realmente importa. Mis padres biológicos vieron el estreno por televisión desde un apartamento alquilado. Habían perdido su casa por una ejecución hipotecaria tras haberlo endeudado todo para el estilo de vida de Jessica. Ambos trabajaban ya después de la edad de jubilación, intentando mantenerse a flote. Jessica trabajaba en el comercio minorista después del colapso de su carrera en marketing. El incidente de las redes sociales la había perseguido, dejándola prácticamente inservible en su sector. Observaron mi éxito desde la distancia, sabiendo que nunca formarían parte de él. Me enteré de esto más tarde a través de conocidos en común. No lo busqué, simplemente me llegó a través de las cadenas de chismes de un pueblo pequeño. Al parecer, mi madre lloró viendo el estreno. Deberíamos estar allí. Somos sus padres. Mi padre guardó silencio. Siempre elegimos mal. Jessica no dijo nada. Sabía que su burla había destruido cualquier posibilidad de reconciliación. 2 años después de graduarme, recibí una carta enviada por Crescent Media.
Mis padres la habían enviado a la empresa, ya que no tenían otra forma de contactarme. Esta carta era diferente, sin exigencias ni amenazas legales, solo palabras. Ahora entendemos cuánto les fallamos. Lo sentimos de verdad. No queremos su dinero. Solo queremos conocer a nuestra hija. Por favor, denos una oportunidad. La leí una vez. La guardé en un cajón. No respondí. Sofía me encontró esa noche mirando por la ventana de mi apartamento. ¿Vas a responderles?, preguntó con dulzura. Sienten haberse perdido mi éxito, dije en voz baja. No se arrepienten de cómo me trataron durante 22 años. Hay una diferencia significativa. No les debes nada, me recordó Sofía. Lo sé, respondí. Y ya no me siento culpable por eso. Sentí una paz total. Había liberado la ira años atrás. Ahora también lo había hecho. Eran simplemente personas que conocía, desconocidos que compartían mi ADN, nada más. Incluí oficialmente a los Chen como mis contactos de emergencia y beneficiarios en todos los documentos legales. Cuando los llevé al set de mi segunda película, los presenté al elenco y al equipo como mis padres. Lloraban cada vez. No hicimos nada extraordinario, insistió Linda. Simplemente los queríamos. Eso es precisamente lo que lo hizo extraordinario, respondí. 5 años después de graduarme, tenía 27 años, 3 películas de éxito, múltiples premios de la industria y una seguridad financiera que superaba cualquier expectativa que pudiera haber tenido a los 22. Creé un fondo de becas para estudiantes de familias desfavorecidas. Fui mentor de jóvenes escritores que se sentían ignorados y marginados. Los Chen se habían jubilado con comodidad. Insistí en ayudarlos económicamente, igual que ellos me habían ayudado a mí creyendo en mis sueños cuando nadie más lo hizo. Me casé con alguien que me valoraba por lo que era, no por lo que podía ofrecerles. Tuvimos una boda modesta. Los Chen me acompañaron al altar. De vez en cuando escuchaba novedades sobre mi familia biológica a través de conocidos en común. Sobrevivían, luchaban, pero sobrevivían. Jessica finalmente encontró un trabajo estable. Mis padres se las arreglaban económicamente. No sentía nada cuando me llegaban estas noticias. Ni rabia, ni satisfacción, solo total indiferencia. Podrían haber sido cualquiera. En el estreno de mi cuarta película, un periodista me hizo una pregunta que había oído decenas de veces. Tu historia de éxito inspira a mucha gente. ¿Qué consejo les darías a los jóvenes que se enfrentan a familias que no los apoyan? Miré directamente a la cámara. Encuentra a tu gente. La familia no es solo sangre. Es quien asiste con constancia. Quien cree en ti cuando no eres nadie especial. Quien te celebra no por tu éxito, sino porque eres tú. Encontré a mi familia. Están aquí mismo. La cámara enfocó a los Chen, llorando orgullosos con sus trajes formales. Entré al estreno con mi verdadera familia, la gente que se había ganado ese título con amor y apoyo constantes. Mis padres biológicos eligieron a mi hermana antes que a mí durante 22 años. Se perdieron mi graduación por un viaje a un resort con Jessica. No sabían de mi éxito porque nunca se molestaron en preguntar sobre mi vida. Cuando finalmente vieron en qué me había convertido, quisieron tener acceso. Pero algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas para siempre. No les debo mi éxito. No les debo perdón. No les debo nada en absoluto. Y nunca he sido más feliz que ahora. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han ignorado quienes deberían haberte apoyado, quiero que recuerdes algo crucial: la familia se define por quien te apoya, no por quien comparte tu ADN. Tienes el poder de elegir a tu propia familia, de rodearte de personas que realmente ven tu valor. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para más historias sobre cómo elegirte, establecer límites y construir la vida que realmente mereces. Deja un comentario abajo y cuéntame sobre las personas en tu vida que te apoyaron cuando más lo necesitabas. Celebremos juntos las familias que elegimos.